sencilla razón de la complejidad de todos los sistemas distribuidos que se arman, ¿no? De la cantidad de aplicaciones y demás. Entonces, puede que si uno trabaja con lenguajes de alto nivel o si trabaja con algún framework típico de aplicaciones web, no se entere de lo que está pasando por debajo, pero probablemente si ustedes están conectando aplicaciones que se comunican vía internet, seguramente están trabajando con algún tipo de socket y probablemente estén trabajando con un socket TCP. Así que nada, y un poco el punto de este tipo de herramienta es que permite comunicar procesos, ¿no? Procesos acá entiéndase como lo que ustedes agarran, codean en un programa, digamos, y lo ponen en ejecución en una computadora. Eso es una definición muy básica de un proceso. Y la idea es poder comunicarlos, ¿no? Imagínense, por ejemplo, un sistema como el SIU, ¿no? Donde ustedes ingresan al sistema, ven la oferta al área, se pueden anotar a las materias y demás. Ese es un ejemplo de un sistema distribuido. Tienen una parte de ese sistema que es la UI, ¿no? Lo que ustedes ven cuando entran a la página, si es que funciona el SIU. Muchas veces habrán visto que se cae. Y eso es lo que ustedes pueden ver, ¿no? Pueden navegar, acceder a la oferta y demás. Y por detrás de esa UI hay otro proceso o hay otro conjunto de procesos que es lo que se conoce como el backend, ¿no? Y básicamente el backend tiene toda la información del estado, digamos, toda la lógica de negocio, si se quiere, de ese sistema, ¿no? Maneja qué alumnos están inscritos a qué materias y demás. Ahora, ¿por qué se separan, no? ¿Cuál es la gracia de separar estos dos procesos? ¿Por qué no podríamos meter todo en un programa y correrlo, digamos? Primero que nada, porque si tuviésemos todo un programa corriendo en un único lugar, directamente tendríamos la visual en ese mismo lugar y el estado no estaría compartido entre las distintas partes, ¿no? Es decir, cada alumno o cada profesor, si se quiere, tendría como su propia visual de ese programa y tendría la visual de la oferta y demás, ¿no? Esa es una de las ventajas, si se quiere, de separar los dos procesos. Y la otra, que es un poco, es como la principal, si se quiere en realidad, pero es un poco más sutil, es la idea del aislamiento, ¿no? Al distribuir la información, lo que se genera es este separamiento entre los procesos. Una parte, como les decía, un proceso es la UI que les corre en la computadora, tipo cuando ustedes entran a Chrome o Firefox, entran al SIU y ahí corren la UI. Y por otro lado está el proceso del backend, que está corriendo en un servidor de la Facultad de Ingeniería probablemente. Y esos dos procesos están aislados. Y este aislamiento es algo deseable, ¿no? Es lo que se llama process isolation. ¿Por qué es deseable? Porque básicamente si alguno de los procesos del SIU se cae, si bien la funcionalidad del SIU se va a ver afectada en alguna forma o en otra, ¿no? Por ejemplo, van a tener problemas de performance o bueno, justamente van a tardar en inscribirse, el sistema no se cae entero, ¿no? Eso es bastante más grave, porque si el sistema se cae completamente, ustedes no se pueden inscribir en las materias. En cambio, si tardan, bueno, eventualmente, si el sistema tarda, eventualmente ustedes se van a poder inscribir. Van a putear y demás, porque tardaron un montón de tiempo en inscribirse, tuvieron un montón de latencia, lo que se llama la latencia, ¿no? El tiempo de respuesta, hasta que el SIU les dijo, ok, te inscribiste a esta materia, pero eventualmente cumplieron el objetivo que es inscribirse, ¿no? Es decir, el sistema tuvo lo que se llama una degradación suave. Pasó a tener un set de funcionalidades reducidas. Acá, en particular, bueno, la performance se vio afectada, ¿no? Tardamos en anotarnos, pero el sistema siguió funcionando. Y esto es algo deseable en cualquier sistema distribuido que hagamos, ¿no? Que, bueno, en algunas épocas el SIU se caía directamente y no había ningún tipo de degradación suave, la degradación era bastante brusca
y de hecho dejaba de funcionar completamente. Pero bueno, bajando un poco más a tierra, ¿cómo hacemos para comunicar estos procesos? Tenemos distintas formas de comunicarnos y depende un poco del contexto, ¿no? Ya les spoileé un poco y es el tema del día de hoy. Sockets es una forma de comunicar procesos, es una forma particular de comunicar procesos porque estamos hablando de que estos procesos tranquilamente pueden estar en computadoras separadas, ¿no? Separadas implica que hay una red de por medio que de alguna manera las tiene que conectar físicamente, pero justamente los procesos no están corriendo en el mismo sistema operativo. Y lo que hace el socket es hacer como si fuese un túnel virtual, la típica visual es como una cañería, que conecta los dos mismos. Pero, como les decía, dependiendo del contexto, ustedes pueden comunicarse entre procesos adentro de una misma computadora con diferentes mecanismos que se conocen como interprocess communication, ¿no? Tenemos los típicos archivos o files, imagínense archivos de texto, ¿no? En donde un programa que hacen escribe en un archivo de texto y el otro lee. Esa es una forma de comunicación, si bien rudimentaria lo es. Por otro lado tenemos las queues. Las queues son lo que vieron en, si mal no recuerdo, se llama ahora algoritmos y estructura de datos o algoritmos 2. Básicamente es una estructura tipo cola, first in, first out, en donde un proceso que es el emisor del mensaje pushea esa queue y otro proceso que es el receptor está haciendo un pop y ese es un canal unidireccional, ¿no? Tipo, los mensajes viajan en una sola dirección. Si quisiéramos armar un ida y vuelta o lo que se llama una comunicación full duplex, tendríamos que meter otra cola que vaya en dirección opuesta, ¿no? También tenemos los pipes, que son otro tipo de IPC. Los pipes son típicos cuando escriben en bash, ¿no? Levantan una terminal, hacen cat de un archivo y después hacen grep para filtrar ese archivo. Ese es un ejemplo también de un tipo de interprocess communication en donde pasan el output de un programa o un proceso a el input de otro. Y bueno, por último, los sockets, que son el tema del día de hoy. Y un detalle es que en todos los sistemas operativos derivados de Unix, particularmente Linux, son todos los IPC heredan básicamente de una misma abstracción que es la de archivo, ¿no? La del concepto de file. ¿Qué es lo que tiene importante esto? Que justamente, si ustedes lo piensan como una jerarquía de herencia, si conocen objetos, el paradigma de objetos, arriba de la jerarquía tienen el archivo, que tiene una interfaz común para todos los que hereden esa interfaz, ¿no? Y la típica interfaz de archivos es abrir un archivo, cerrar un archivo, leer, escribir y moverse con algún tipo de puntero. Y esa API la vamos a ver en todos los file descriptors, en todos los tipos de IPC. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta? Ok. Bien. Cualquier cosa igual escriban en el chat. Voy a tratar de leerlo. Sí, Tomás. Creo que bajó la mano. Ah, ok, está bien. Bueno, ahora sí, ¿qué es un socket? Más al detalle. Como les decía, es un mecanismo de IPC. Representa un canal bidireccional de comunicación. Tengan en mente esta imagen de una tubería, digamos, que tiene la posibilidad de mandar mensajes en una dirección o en la otra. Y bueno, hay de varios tipos, ¿no? En particular, tenemos sockets de tipo TCP, que es un protocolo que vamos a ver el día de hoy. Tenemos sockets UDP, que lo vamos a ver más adelante en la materia, y tenemos otros tipos de sockets que son más de, si se quiere, más cercanos al metal, que lo que permiten es tener menos overhead en los mensajes que mandamos, no menos carga, si se quiere, pero sirven más para la comunicación local. Es decir, el socket es como, si se quiere, la piedra angular de los IPCs, es como el IPC más importante para enviar mensajes entre procesos y demás. Y si queremos comunicar procesos adentro de una misma computadora, inclusive podemos usar sockets
Y para tener la mejor performance posible, bajamos a los sockets de tipo RAW o crudo, ¿no? Que no agregan ninguna cabecera adelante de los mensajes que se envían. Y algo importante es que tienen un identificador o un handle que el proceso es el que se adueña de ese handle, ¿no? Si ustedes ven los típicos handles de un proceso, ¿no? ¿Cuáles son? Standard output, standard input y standard error. Cada uno de esos tiene un file descriptor que van del 0 al 2, ¿no? 0, 1 y 2. Esos son los file descriptors. Y además, los sockets tienen otros file descriptors que identifican justamente a ese IPC. Y ahora sí, TCP. TCP es, si se quiere, el socket es el mecanismo por el cual comunicamos a los procesos y TCP justamente es el protocolo. El protocolo, vamos a ver protocolos en la materia, vamos a armar protocolos en la materia. Y el protocolo ustedes véanlo como una forma de definir cuáles son los mensajes que viajan y qué forma tienen, cuál es el contenido que viaja dentro de esos mensajes, ¿no? El socket puede usarse, es el mismo mecanismo, independientemente de cuál sea la implementación que yo esté usando, si TCP, UDP o demás. Pero los tipos de mensajes que viajan en esos sockets son distintos dependiendo del protocolo, ¿no? Y TCP es como, si se quiere, un protocolo bastante avanzado, es bastante pesado, porque tiene algunas características que nos permiten mejorar los problemas que tienen las capas de más abajo, la capa de red y demás, que no son temas de esta materia, pero bueno, como TCP sí lo es decir, es relevante. Existe un concepto de conexión, ¿no? Acá la conexión es la idea de una comunicación unicast, ¿no? Cuando digo comunicación unicast, imagínense que tienen dos extremos de comunicación, ¿no? Estos dos procesos, y se comunican a través de este canal. Es full duplex, es una consecuencia de la implementación del socket, ¿no? Lo que decía, de la tubería, que los mensajes pueden ir para un lado, para el otro, y al mismo tiempo puede suceder eso. Y está orientado a streams, ¿no? Los streams básicamente son, si se quiere, lo pueden pensar como un conjunto infinito de datos, ¿no? Muy análogo a la idea de hoy en día un stream, ¿no? Tipo, se meten a Twitch y ven un stream. Esa idea de algo continuo, algo que está en vivo, toda la información que te llega en vivo y la estás consumiendo continuamente, es la misma idea, ¿no? No hay algo segmentado, no hay algo clipeado o paquetizado, si se quiere, no hay conjuntos de paquetes, sino que lo que estamos leyendo a través del socket o escribiendo es una tira de bytes continua. ¿Hasta acá alguna pregunta? A ver, voy a leer el chat un toque. Sí, Tobías. Puede ser que estas diapos no estén en la página. No están en la página. Después se las paso por Discord. Disculpen que ahí colgué. Bueno, todavía se escribí por el chat si querés y yo te respondo. Distinto es, por ejemplo, un banco, los procesos de depósito y extracción no están aislados entre sí porque uno depende del otro. O sea, que haya una dependencia no necesariamente implica que estén aislados. En todo caso, puede que estén acoplados, pero el punto es que se podría decir que no están aislados si un proceso tira al otro, ¿no? Si los dos procesos no pueden funcionar separados uno del otro, bueno, sí, en ese caso sí. Sí, acá con los pipes hay algunas diferencias, pero más a nivel de implementación y el tema de la bidireccionalidad sí es como lo más relevante, digamos. Así que, bien. Sí, Matías. Sí, una pregunta. Primero con respecto a eso, lo que dijo recién. Dijo que los sockets no son bidireccionales, pero entonces full doublets no sería bidireccionalidad.
No, sí, los sockets sí son bidireccionales. Si dije lo contrario, me equivoqué. Sí, te permiten mandar justamente para ambos lados y recibir desde ambos lados. Digamos. El canal es full duplex. Ah, ok, ok. Lo Sí. que pasa es que los pipes no permiten hacer eso. Y esa es como una diferencia, no diría fundamental, pero sí, es una diferencia en la implementación. El tema es que los sockets se desarrollaron como IPC luego en el tiempo que los pipes. Los pipes son algo que vienen desde las primeras versiones de Unix. Los sockets nacieron a partir del avance histórico, si se quiere, de la computación, en donde los distintos sistemas se tenían que conectar a través de una red. Entonces no había un tipo de IPC que pueda permitir eso y se desarrolló el socket. Lo hizo Berkeley, si mal no recuerdo. IPC significa Interprocess Communication, ¿no? Comunicación entre procesos, básicamente. Bueno. Y después tengo Sí. una segunda pregunta. Con respecto a, ¿qué significaba entonces conexión unicast? No lo entendí muy bien. Conexión unicast es que si vos estás en un extremo de la conexión, ¿no? Eso es uno de los extremos, a lo sumo podés enviarle un mensaje al otro extremo. No hay más receptores de ese mensaje, ¿no? O sea, vos no podés broadcastear el mensaje a N procesos. Se lo vas a mandar a uno solo, digamos. El que lo recibe es uno solo. En cambio, vos en UDP lo que podrías hacer desde un mismo socket es tirotear, si se quiere, a distintos procesos y estás utilizando el mismo socket. Eso es lo que se llama multicast, ¿no? Mandás el mensaje a distintos procesos. Acá sí o sí vas a estar mandándole el mensaje a un único proceso. O sea que entonces los TCP son, por así decirlo, que conectan un proceso con otro, no se puede conectar con varios. ¿Eso quiere decir? Exactamente, o sea, con un socket TCP lo que vas a estar conectando son dos procesos. Hacé de cuenta que vos enganchaste justamente un caño entre los dos procesos y te comunicás a través de ese caño. Sí, creo que había otro. Ok, entonces UDP es lo contrario, que es multicast, entonces por lo tanto puede conectarse un solo proceso con varios procesos con un solo con un solo socket. O sea, en UDP lo vamos a ver más adelante, no hay concepto de conexión. Justamente el concepto de conexión lo que te hace es, si se quiere, acotarte a la cantidad de procesos a los que le podés mandar un mensaje, ¿no? Unicast es eso, o sea, vos a lo sumo le vas a poder enviar un mensaje a un único receptor. No va a haber más de un receptor del otro lado. Genial, entendí. Gracias. Ok. Sí, profe. Sí. Yo te quería preguntar algo. La diferencia entre, o por lo menos así creo que dijiste históricamente, entre el pipe y el socket es que en realidad el pipe es la comunicación o funciona como un comunicador entre dos procesos de una máquina donde los procesos son locales y el socket es entre dos procesos que están como en diferentes máquinas, digamos. Claro, un pipe no te va a permitir hacer una conexión por fuera de tu computadora, digamos, a menos que vos hagas, no sé, estés implementando un sistema operativo distribuido, una cosa extraña. El pipe es como que funciona a nivel local. En cambio, el socket te permite escapar de la localidad de tu computadora y conectarte a algo a través de una red. Claro, perfecto. Clarísimo. Gracias. No, por favor. En cuanto a este último mensaje ahí, no sé si desde acá puedo hacer algo. O no sé si es un límite directamente de Meet. No sé ahí, Andrés, si vos tenés esto más claro. Pero claro, tiene un límite de 100. ¿Qué querés hacer, Leo? ¿Qué querés hacer? Creo que tiene un límite de 100 personas el Meet. No sé si podemos meter más gente, hay gente esperando. No sé. La verdad que eso depende de la cuenta de la facultad. ¿Sí? Claro, es algo que no y yo no tengo idea cuáles son los límites. Si alguien conoce a alguien que está esperando, a ver, si alguien está de a dos o entró con dos dispositivos, por favor trate
de salir y quedarse con uno. Si algunos están de a dos, capaz que están, no sé, de a dos en una casa o lo que sea, en algún lugar así público, traten de juntarse. Y si no, lo que se puede hacer es que, bueno, ¿estás grabando la charla? Ah, No. no, pero hay clases grabadas eh, anteriores, así que ya esas están publicadas. Sí, está bien, no está dada por vos, está dada por Martín, pero es exactamente lo mismo. Sí, sí, creo que lo mejor va a ser eso, también por un tema de ancho de banda que tengo acá. Si después habilitamos la clase grabada de los cuatris pasados, eso va a ser lo más lógico. Bueno. Entiendo que todas las clases están habilitadas, Leo. No sé, me parece que están todas disponibles. Déjame que lo chequee, pero si no, se las mandamos todas, no te preocupes. Sí, Tomás, sí, yo no tengo problema. Bien, bueno, sigamos adelante. Estamos en TCP. Otras garantías, si se quiere, de TCP es que los mensajes llegan en el orden que se enviaron, ¿no? Y esto parece una pavada, ¿no? Pero es bastante sutil. O sea, por la naturaleza de la red que hay por debajo, los bytes que yo estoy mandando del stream no necesariamente llegan al otro extremo en orden, ¿no? Pueden tomar distintas rutas, que eso haga que algunos de los mensajes se retrasen y por ende lleguen los que estaban por detrás de esos más rápido al extremo que estos otros, ¿no? Y TCP garantiza el orden de estos mensajes que envío, ¿no? Siempre van a llegar en orden. Y otro punto es que hay una entrega garantizada de los mensajes. Es decir, yo una vez que le digo al socket, che, mandame esta tira de bytes, y el socket me dice, ok, yo ya sé que al otro extremo le llegó esa tira de bytes y en ese orden. Ahora yo puse un pequeño asterisco acá, que es que imagínense que TCP lo puede garantizar en ciertas condiciones de borde, ¿no? Es decir, si alguien patea el cable, ¿no? Entre medio de dos computadoras, TCP, ¿cómo puede solventar eso? No puede agarrar y decir, bueno, che, conecto el cable de nuevo, me pongo a arreglarlo ahí. No lo puede hacer, ¿no? En esa condición no lo puede garantizar. Se tienen que dar las condiciones, ¿no? Que entre los dos extremos de conexión haya una ruta disponible y que esa ruta esté viva. Puede que esa ruta se caiga, pero si hay alguna ruta que la reemplace, ¿no? Adentro de la red, TCP va a poder llegar. Pero si en el medio de nuevo, patean el cable, hasta ahí llegó TCP y no puedo garantizar esto. Sí, hay protocolos que no garantizan el orden. Básicamente, lo que vos UDP, por ejemplo. UDP no te garantiza el orden de los paquetes que te llegan. En UDP no hay concepto de stream, hay concepto de paquetes y los paquetes te pueden llegar en desorden. Imagínate en un juego, por ejemplo. Perdón, Leo, si hay gente afuera, se me estaba ocurriendo, ¿no sería una buena idea pasarse a Discord? A ver, Y tener una sala de Discord. Puedo armar una sala para la clase. Creo que hay una sala de la clase 1. Sí, podemos usar esa sala. A ver. Esperen. Bueno, armo una sala, chicos, en la clase 1. En Discord, perdón. Perdón, me quedé pensando en el asunto y por eso te llamo. Si querés, mete el link acá y listo. Sí, ahí lo paso por acá. O sea, el channel, chicos, lo van a ver de todas maneras en Discord, pero se los paso por acá. Vamos. Después pueden dejar las preguntas en el chat de la clase 1 y vamos así nomás. Bien.
Una pregunta que ahí había quedado en el tintero de UDP, del orden de los mensajes, ¿no? Es que, ¿qué pasa si me llegan en desorden, ¿no? ¿Cuál sería el problema de que lleguen en desorden? Bueno, depende ahí de la aplicación, ¿no? Puede que no te interese que lleguen en desorden. Uy, no me digan que ahora no se ve por acá. Si no, claro, que alguien grabe pantalla y grabe la presentación y la pase por Meet, esa sería una buena forma de multiplexar. Pero medio que llegamos al cap de Meet y de Discord. El tema del orden de los mensajes depende de la aplicación, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy desarrollando un juego y estoy enviando las posiciones de los jugadores, por ejemplo, puede ser que alguna posición me llegue en desorden, pero como estoy enviando tantas a la vez, no importa eso, tipo, puede ser que me clipee el jugador, ¿no? Tipo, haya como el típico lag, ¿no? Donde salta de posición un jugador y después vuelve para atrás. Pero bueno, en todo caso no me importó. Entonces, cuando yo estoy en un caso como el de UDP, lo que estoy diciendo es, bueno, puedo considerar que el orden no me importa. Y eso está bien. Pero en TCP lo que estoy diciendo, che, el orden me importa y quiero que lleguen todos los mensajes, básicamente. Ahora bien, TCP, digamos, no es que existe solo, no es un protocolo que no tiene nada por debajo, sino que tiene toda la capa de red y toda la parte de infraestructura de la red por debajo. Y esto se conoce como IP, ¿no? La capa que va justo por debajo de TCP es IP. Bueno, una particularidad de las redes de tipo IP es que son best effort, ¿no? Esto que les decía, los mensajes no necesariamente llegan al otro extremo, no necesariamente llegan en orden. Entonces, si se quiere, UDP es como que hereda muchas de esas cosas de la capa de red y TCP las trata de solventar. Trata de ordenar los mensajes. Ese ordenamiento requiere cómputo, ¿no? Requiere cómputo del lado de los extremos. Por otro lado, o sea, ese cómputo requiere memoria, ¿no? Entonces, mantener una conexión TCP es bastante más pesado. Chicos, me escuchan, ¿no? ¿Me está escuchando? Sí, se escucha. Perfecto. Ok, perfecto. Me estoy volviendo un toque loco con el chat. Nada, o sea, en el peor de los casos tienen la clase del cuatrimestre pasado grabada, la podemos pasar. Pero bueno, hacemos lo posible, digamos. Este es el modelo tipo esquemático, digamos, de TCP, del modelo TCP/IP, ¿no? Lo que tenemos por encima es justamente un socket TCP. Y si voy a las capas que hay, ¿no? Arriba de todo tenemos la capa de aplicación, ¿no? Acá es donde nosotros escribimos nuestros programas. Escribimos el protocolo de comunicación de nuestros programas. Lo típico es acá tengamos cosas como HTTP, si estamos trabajando del lado de web, o SMTP, o distintos protocolos de ese estilo. Después, si bajamos un nivel, bueno, llegamos a la capa de transporte, que acá es donde vienen los protocolos de justamente transporte, ¿no? TCP y UDP. Y por debajo tenemos la capa de IP,
Bueno, la capa de IP es la capa de red y más abajo tenemos la capa de enlace. Literalmente estamos hablando de los enlaces físicos entre las computadoras, ¿no? Tipo Ethernet y demás. Bien, ahora indaguemos un poco IP, ¿no? Es el protocolo de red, digamos. Acá lo más importante es que cada computadora tiene una dirección IP, cada computadora que esté conectada a Internet va a tener una dirección IP, y es análogo a un teléfono, básicamente, a un número de teléfono, ¿no? Llamo a este número, es literalmente lo mismo que decir tenés esta dirección IP. Y bueno, IP lo que tiene en particular es que tiene dos versiones, ¿no? Una que es IPv4, que tiene un flag que ahora cuando veamos código más en detalle vamos a entender, es AFINET. Tiene otro flag para la versión IPv6, que es AFINET 6. Y un ejemplo de una dirección IPv4 es la típica 192.168.0.1, cuando estamos jugando con la configuración del router y demás, que es el default gateway, ¿no? Esto, insisto acá, no es necesario ahondar al detalle, pero como estamos viendo TCP es importante que tengan como una mirada, si se quiere, tangencial a estos conceptos, pero que mínimo los conozcan. Bien, hasta acá, ¿alguna duda que no sea del stream en sí, de cómo funciona y demás? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Buenísimo. Ahora veamos lo que es el Freeway Handshake. Freeway Handshake es una forma de abrir es la forma de abrir una conexión en TCP entre un proceso cliente y un proceso servidor. Hay dos tipos de sockets, ¿no? Cuando vamos a abrir una conexión TCP tiene que haber dos extremos y hay un socket que se llama socket activo, ¿no? Que es el que inicia una conexión. Por lo general es el cliente el que quiere consumir algo de un servidor. Y el socket pasivo, que es el socket del servidor, que está esperando las conexiones de los clientes, ¿no? Y el flujo de mensajes es algo que hace internamente TCP, lo hace internamente la computadora. Hay tres mensajes involucrados, ¿no? Hay un mensaje que manda el proceso cliente al proceso servidor, que es un mensaje de sync. El proceso servidor le dice, ok, recibí tu sync. Esto es lo que se llama una CK, una acusa de recibo. Y cuando el cliente hace justamente una acusa de recibo de lo que le mandó el servidor, recién ahí, luego de este tercer mensaje, se establece una conexión, ¿no? Cuando se establece la conexión, no hay más concepto de socket activo y socket pasivo, sino que hay un concepto de justamente conexión. Ambos procesos pueden hablar en los dos sentidos, digamos. Pueden enviar y recibir sobre el mismo socket y ninguno es que tome un rol activo ni un rol pasivo. ¿Cómo llego a otro proceso? Si yo me quiero conectar a un servidor que está escuchando justamente conexiones TCP, necesito saber su dirección IP y el puerto en el que está escuchando, ¿no? Que se llaman hostname y bueno, se le llama puerto el puerto, no tiene otro nombre. La dirección IP justamente es lo que veíamos, depende si es IPv4 o IPv6. En la materia vamos a trabajar con IPv4. Es como como si se quiere, es un teléfono, un número de celular. Y el puerto lo que hace es reconocer adentro de esa computadora cuál es la aplicación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una aplicación web, vamos a estar hablando de que el puerto es el puerto 80, ¿no?
Eso capaz no lo saben todos, pero comúnmente cuando ustedes abren algún sitio, tipo Discord, Google, lo que sea, lo que están haciendo es pegarle a un servidor en el puerto 80. Y después, bueno, tienen HTTPS que los redirige a otro puerto, que es el 443. Esos puertos están todos tabulados, digamos, no es algo que uno inventa, por lo menos los comunes, digamos. Pero identifican a un proceso adentro de una máquina, ¿no? Entonces, la dirección IP identifica la máquina y el puerto identifica el proceso adentro de esa máquina. ¿Y qué es lo que sucede? Para nosotros no tener que hardcodear en el código la dirección IP y el puerto de una aplicación, lo que hacemos es usar nombres tanto para el direccionamiento de esa aplicación como para el nombre de esa aplicación, ¿no? Por ejemplo, yo cuando entro a Google no digo, no sé, 157. Bla, 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 2.80, ¿no? Sino que lo que estoy diciendo es www.google.com, enter y entro. Por detrás, el navegador lo que hace es lo que se llama un resolve de dominio, ¿no? Está resolviendo el nombre de ese sitio al que quiero acceder a una dirección IP. Y lo mismo hace con el servicio, ¿no? Si yo estoy diciendo HTTP, lo tiene que resolver a un número de puerto. Si yo no le digo cómo resolver, si nadie le dice en realidad cómo resolver ese service name, ¿no? O el nombre de la aplicación a un puerto, el navegador no va a saber cómo hacerlo. Y lo mismo con el nombre o el domain name de ese sitio, ¿no? Si yo le digo google.com y no tengo una forma de traducir eso a una dirección IP, no voy a poder llegar y conectarme, ¿no? Entonces, el domain name es el texto legible que identifica este grupo de direcciones IP. El nombre del sitio al que quiero acceder, básicamente. Y esto no es algo trivial, digamos, hay todo un sistema por detrás que se llama DNS, que se encarga específicamente de resolver esto, es un sistema distribuido. Pero este proceso de traducción lo vamos a ver y lo vamos a hacer mediante una llamada a una función que se llama getAddressInfo. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Bien, sigamos. Si ven el código, esto es un ejemplo de la función getAddressInfo que lo escribimos en Python. Por una cuestión de legibilidad, casi es mucho más sencillo llamar a esta función desde Python que desde C. Y para una presentación amerita que sea más fácil de presentarlo, justamente. Pero bueno, este es un ejemplo, ¿no? Cómo yo, por ejemplo, traduzco el sitio youtube.com para la aplicación HTTP a una lista de direcciones IP, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bueno, entonces llamo a getAddressInfo, le paso el domain name, le paso un service name, y acá lo que explicaba cuando hablamos de IP, le digo qué protocolo voy a estar usando de red, qué familia de direcciones de la capa de red voy a estar usando. Esto es el famoso AFINET, ¿no? Yo le voy a estar diciendo, che, mirá, quiero resolver direcciones IP, quiero resolver direcciones de Internet. Y por otro lado, lo que le quiero decir es que esas direcciones que resuelvas tienen que aceptar conexiones TCP. Esto se lo digo a través de este flag SOCStream. Lo que estoy diciendo básicamente es, che, mirá, dame todas las direcciones IP que tengas para este puerto que acepten conexiones TCP. Y el tipo lo que me devuelve es una lista, ¿no? Me devuelve la lista y fíjense acá que todo HTTP resuelve al puerto 80, me da la lista de direcciones IP que cumplen con estas condiciones que le dije más arriba, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos varias direcciones IP y por qué no tenemos una sola? ¿A quién se le ocurre por qué puede ser ese el caso? El
Reaccionamiento era. Que busca la conexión más segura por nodos. Más directa, digo. Ok, bien, o sea, la forma más directa de direccionar, decís, tipo, la forma más rápida de ir a uno de los servicios. Claro, sigue pasando por nodos, digamos. Hasta llegar Claro. al servicio, al servidor. Bien, esa es una posibilidad, ¿no? Yo puedo decir, a partir de esta lista, busco cuál es la dirección IP más cercana, la que tiene, en cierta forma, menor latencia. ¿Por qué? Pues justamente esa es la que me va a proveer de la conexión más rápida, digamos. Los paquetes van a llegar más rápido y van a tener menos latencia. Otra de las formas es... otra de las razones, perdón, que tenemos es ¿qué pasa si se empiezan a caer estos servidores? ¿No? ¿Qué pasa si el programa crashea? Exacto, ahí lo pusieron, para evitar el single point of failure. Exactamente, si los procesos empiezan a crashear o empiezan a fallar, con esta lista yo todavía puedo llegar mientras sigan habiendo, ¿no? Es decir, tengo n procesos y fallan 2. Bueno, ok, todavía me quedan n-2 procesos y todavía puedo seguir llegando hasta YouTube. Ahora, si yo tuviese solo una dirección que resuelve para YouTube y ese proceso se cae, automáticamente yo pierdo el acceso, ¿no? Y se cae el servicio. O sea, no tengo lo que hablaba antes de degradación suave. Directamente el proceso es inaccesible, el servicio se cayó y no puedo ver videitos en YouTube. Y acá hay una pregunta, ¿pero todas las direcciones IP que están en esa lista son resoluciones del domain name youtube.com? Sí, exactamente. Todas esas direcciones IP son una resolución de ese domain name. Exacto. O sea, esto lo que te provee es tolerancia a fallos. Es bastante importante, ¿no? Cuando armamos un sistema distribuido, que el sistema siga funcionando a pesar de que falle. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Meter redundancia, digamos. No es única, para un domain no es única la IP, ¿no? Esto, o sea, lo que te provee es eso, justamente un balanceo de carga entre las distintas IPs, te provee tolerancia a fallos, no es única, puede traducirse a varias. De hecho, este mismo, bueno, esto es un diagrama esquemático de justamente lo que hablaba antes. Esto mismo lo pueden hacer con una herramienta que se llama dig. Pueden agarrar ahora la terminal y hacerse un dig del domain name que quieran y van a ver que dig les va a resolver todas las direcciones IP que caen en ese grupo que caen para ese domain name, ¿no? No necesariamente todas estas, a diferencia de la diapositiva que mostré antes, resuelven a la dirección IP de un servidor que escuche conexiones TCP. ¿Por qué? Porque, bueno, detrás de youtube.com pueden tener un servidor de mails, pueden tener otro tipo de cosas que no acepten conexiones TCP. Capaz tienen un servidor que acepta UDP, ¿no? Que acepta tráfico UDP. O capaz tienen otro tipo de servidor que acepta otro protocolo y está expuesto por algún motivo a Internet. Lo importante es que el mapeo no es 1 a 1. Esto les voy a mostrar algunas herramientas más que podemos usar. Les voy a compartir el bash. Ya ningún otro tipo de inconveniente. A ver ahí, díganme si se ve la ventana. Les estaría compartiendo un bash. Entendería que sí. Perfecto. Ahí se ve. Buenísimo. Vamos a ver algunas herramientas que les van a ser útiles en la cursada. Déjenme ver cuál de las 25.000 consolas que tengo abierta es la que estoy streameando.
Ok, era esa justamente. Disculpen. Ahí voy de nuevo. Ahí estamos. Perfecto. Bien. El asunto es el siguiente. Lo que recién les mostraba de dig, ustedes lo pueden hacer para cualquier dirección, para cualquier sitio que quieran, digamos. Pueden hacerse un dig directamente de Google y van a resolver, en este caso, bueno, miren, Google me resuelve con una única dirección, pero probablemente esto sea la dirección de algún balanceador de carga o demás, que por detrás tenga otros servidores más. Pero bueno, si veo el de YouTube, por ejemplo, van a ver que hay varias direcciones, como veíamos en la diapo, que resuelven a eso. Estas direcciones puede que no siempre sean las mismas, ¿no? Pueden ir variando porque cambian las redes y demás. Veo que hay una pregunta. Corriendo dig, igual que vos, me tira otras IPs para el mismo domain. ¿Por qué sería eso y por qué la query tiene un límite ya? ¿Por qué te tira distintas? Bueno, porque las redes van rotando. Puede que algunos servidores se caigan y después se vuelvan a levantar. Puede haber un nateo, seguramente hay un nateo en el medio. Son temas que no vamos a tocar tanto en la materia. Lo importante es que entiendan más el direccionamiento y cómo resolver un nombre de dominio a una dirección IP. Y acá, bueno, sí, hay algo que dice que tiene un límite y demás. Eso es el time to live de esa dirección IP. Digamos, otra herramienta que van a ver es, también van a tener en Linux, es SS, ¿no? Usen el manual, tipo, esa es una recomendación aparte. El manual siempre tiene como toda la documentación y ejemplos de cada una de las herramientas. Y nada, es bastante bueno como para ir enganchando toda la documentación. SS lo que les va a permitir es identificar qué procesos tienen conexiones abiertas, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo correr un SS con este flag. Lo que puedo ver es todos los procesos que tengo en mi máquina que tienen algún tipo de socket abierto y en qué dirección están y en qué puerto. Es decir, si tengo alguna conexión entrante, si tengo algún socket que esté aceptando conexiones y demás. Por ejemplo, acá tengo varios TCP que están en modo listen, ¿no? Y me dicen los puertos en los que están. Yo, por ejemplo, lo que podría hacer es poner un netcat, ¿no? Netcat es otra herramienta que yo puedo usar como servidor o como cliente. Puedo poner un netcat a escuchar en el puerto 1, 2, 3, 4 de esta manera. Lo puedo dejar corriendo en background. Después lo que puedo hacer es ver la conexión abierta que está escuchando. Miren, acá por ejemplo tengo dos sockets. Me abrió el file descriptor 3 y el file descriptor 4, ¿no? Lo que decía de los identificadores de cada socket. Uno está escuchando en un puerto de IPv4 y otro está escuchando en un puerto de IPv6. Es decir, este servidor que yo abrí acá está escuchando tanto conexiones IPv4 como conexiones IPv6 en el mismo puerto y representan el mismo proceso. Con Netcat puedo debuguear si un servidor está abierto, si está en modo de escucha, cuál es el estado de la conexión en sí. Y después lo que puedo ver es el ID del proceso, ¿no? Con este ID del proceso yo lo que puedo decir es, che, mira, un kill, básicamente, ¿no? Si le hago un kill a ese proceso, lo termino. Y si después vuelvo a hacer el grep, voy a ver que ya no hay ningún proceso escuchando en el puerto 1, 2, 3, 4. ¿Acá se entiende? Bien. Disculpe, una pregunta. No entendí para qué significaba, para qué se usaba NC. NC. NC es un proceso que lo que te permite es un programa, perdón, que lo que te permite es abrir un cliente o abrir un servidor.
Yo lo que puedo hacer con NC es ponerlo en modo listen, ¿no? Cuando le pongo el flag "-l", lo que hago es ponerlo en modo de escucha. Lo pongo en modo pasivo, si se quiere, lo que veíamos de el socket pasivo. Pongo a escuchar conexiones TCP, en este caso. Y le digo, che, mirá, escúchame en un puerto. Cuando yo especifico un servidor, cuando yo levanto un servidor, tengo que decir que se ponga en modo de escucha en algún puerto, ¿no? Y va a recibir conexiones sobre ese puerto. Entonces, de esta manera yo levanto un servidor. Ahora, lo otro que tendría que hacer sería levantar un cliente. Por ejemplo, esto lo puedo hacer en otra tab. Y creo que deberían ver las dos tabs. Y especifico a qué IP y qué puerto me quiero conectar. También con el mismo programita Netcat, ¿no? Si hago un enter acá, ya me conecté a este servidor que está acá a la izquierda. Acá directamente puedo escribir, o sea, tengo como abierto el stream del socket para mandar la información que sea. Y en este caso puedo mandar texto, ¿no? Puedo mandar hola, y veo que ese hola cuando paso al server se recibe del otro lado. Puedo mandar de nuevo hola de nuevo. Y voy a ver que esto llega del otro lado. Y del lado del extremo del servidor también puedo mandarle algún mensaje. Puedo decir chao, por ejemplo. Veo que del lado del cliente llegó ese mensaje. Acá tiro directamente un control C. Voy a matar la conexión. Se va a cerrar. Y ambos extremos se van a desbloquear, ¿no? ¿Se entiende el uso de Netcat? Claro, o sea, y después con Netcap localhost, te comunicas con el proceso, ¿no? Que acabaste de crear. Claro, Netcat, si yo lo corro de esta manera, hago Netcat localhost 1234, lo que estoy diciendo es, abrí un cliente, un proceso cliente que se conecte a esta dirección IP. Ahora voy a explicar por qué le pongo localhost y no hice una IPv4. En este puerto, ¿no? Yo acá tranquilamente podría haber puesto esta dirección IP que representa localhost, ¿no? Esta dirección IP para cualquier computadora representa la misma computadora. Es como un puntero autorreferencial, digamos. Una forma de decir yo. Entonces, justamente, este es un cliente, ¿no? Se está conectando a esta dirección IP. Recuerden, es adentro de esta computadora, en este puerto. Entonces, si yo levanté, acá de nuevo lo levanto un server escuchando en el puerto 1234, este servidor está corriendo en mi computadora. Entonces, la dirección IP es la de mi computadora, que es esta. Y además, está escuchando en este puerto, que es el 1234, y por ende le digo, bueno, vamos a ese puerto, 1234. De esta manera se conecta a ese servidor. Si yo, por ejemplo, dijera me conecto al 1235, van a ver que como no tengo ningún servidor escuchando en esta computadora, en este puerto, Netcat me dice que la conexión no se puede dar, está rechazada. Justamente no hay nadie que me pueda responder esa conexión. En cambio, si yo lo hago en el 1234, acá se me cayó el servidor. Si yo lo hago de nuevo en el 1234, ahí sí me voy a poder conectar. Netcat lo pueden usar como más o menos para testear, lo básico de una arquitectura cliente-servidor y para mandar mensajitos. También pueden tener un servidor escrito, digamos, en C++, lo que sea, y pueden mandar mensajes a ese servidor a través de Netcat. Lo que sí, o sea, van a estar atados a que Netcat está leyendo la terminal. Entonces en la terminal pueden escribir texto, pero si no pueden redirigir el input de un archivo, digamos, ¿no? Tienen algún archivo binario o lo que sea, y lo mandan a través de un pipe. ¿Alguna pregunta? Genial, entendí, profe. Muchas gracias. Y Por favor. después Netcap, ¿es una herramienta externa o viene ya con el kernel?
Esta la van a Pobre- tener que instalar. Estoy bastante seguro que no es algo que viene por default. Probablemente en Ubuntu venga, si tienen otra distro un poco más oscura, no. Pero bueno, lo que tiene Netcat además en particular es que dependiendo de la versión necesitan esta L o no. Así que por eso lo que les decía antes del manual, el manual es clave, vayan y léanlo y averigüen este punto. Pero sí, probablemente lo tengan que instalar desde algún lado. Perfecto, en Ubuntu ya lo trae. Ubuntu viene con Netcat. ¿Eso funcionaría si te tiramos alguna de nuestras IPs? No. No, pero hay un tema de la red en general que es que yo no voy a poder llegar a una dirección IP que no esté expuesta a Internet. ¿No? Tienen que tener un servidor corriendo y tienen que tener del lado de su router, digamos, de su configuración de router, la posibilidad de abrir conexiones. Probablemente su proveedor de Internet, ya sea FiberTel, Claro o quien sea, muy probablemente no les permita abrir un servidor así nomás. Tienen que hacer algo más, tipo, tienen que hacer algún port forwarding, tienen que meter un proxy server, etcétera. No se van a poder conectar a mi computadora ni yo a la de ustedes así, sencillamente. Además, en el medio hay un firewall, seguro, corriendo en la máquina que va a prohibir por defecto las conexiones directas. Nada, hay varias capas si quiere, de- hay varias barreras que pasar antes de conectarse a un server. ¿En alguna pregunta más, chicos? ¿El Netcat puede correr desde el servidor programas? O sea, veo que le puedes pasar mensajes de una terminal a la otra, pero podés hacer, por ejemplo, correr, no sé, CAT o algo así. Vos decís redirigir el output de CAT a un netcat. Claro, Sí, vos podrías hacer algo así. Por ejemplo, voy a hacerlo con echo. Vos podrías decir, voy a levantar un server acá y voy a levantar a un cliente. Ven, tengo el server corriendo de este lado. Yo podría pipear el output de echo. En este caso, a ver, esperen un segundo. Vamos a hacerlo así. Voy a hacer un pipe y lo voy a conectar a localhost 1234. Y ok, puede fallar. Vamos por qué. Está. Vamos de nuevo. Esto es un pipe, básicamente, ¿no? Este es un tipo de IPC. Yo estoy redirigiendo el output de un programa, que en este caso echo lo que hace es el string que le paso, se los imprime en la terminal. Parece medio tonto, pero puede servir si ustedes tienen alguna variable de entorno definida en la terminal y demás. Pero bueno, lo que les decía, ustedes hacen un pipe con Netcat, hacen un pipe con echo a Netcat y va a llegar al otro extremo. Y acá lo corro de nuevo, ahí ven que el cliente cerró y el servidor recibió el hello y cerró también. ¿Por qué cerró? Porque cuando yo lo ejecuté a Netcat con un pipe, Netcat entiende que en ese pipe va a llegar toda la información y cuando se cierra, cuando llega el end of stream, en este caso, el tipo dice, bueno, chao, cierro la conexión por defecto. Pero sí, técnicamente vos podrías redirigir el output de algún otro proceso. Echo es un ejemplo muy tonto, pero es básico, a Netcat. dale, buenísimo, gracias. Bien. Y otra herramienta que van a ver en los TPS es TiburonSync. Esta es una herramienta que, en un segundo, es una herramienta que tenemos armamos en la materia, que lo que permite es armar lo que se llama un man in the middle. Un man in the middle es básicamente un proceso que va en el medio del canal TCP de otros dos procesos, ¿no?
¿Cómo logro hacer eso? Lo que tengo que hacer es conectar el primer proceso a TiburonSyn y conectar TiburonSyn a un segundo proceso, ¿no? Y entonces TiburonSyn hace como un tipo de sniffing, ¿no? Ve cuáles son los paquetes que están viajando a través de la red. TiburonSyn lo pueden instalar, se los paso por acá, está en GitHub la explicación. Tipo, tienen que compilarlo y después lo instalan con Make. Les va a ser bastante útil en los TPs para ver qué es lo que están mandando de extremo a extremo. Vamos a seguir ahora, pues se me está pasando un poco el tiempo, a la API de sockets, ¿no? La API básicamente, la API de sockets es lo que les va a permitir a ustedes interfacear justamente con los sockets. Ahí vuelvo a compartir un diapos. Avísenme si se ve. Diría que sí. Sí, se ve. La API de sockets es la siguiente. Tienen una banda de syscalls. Estas las pueden ir al manual y a escribir man2 y el nombre de esta función o de cualquiera de estas. ¿Cuál es la documentación? En síntesis, esto es todo lo que va a usar en la materia respecto a los sockets en C++. Tenemos, por un lado, la función socket, que lo que hace es crear un file descriptor que representa un socket, que tiene un dominio. Esto es el AFINET del que les hablaba, ¿no? El dominio de las direcciones, si son direcciones de red, ¿no? Si son direcciones IPv4. Un type que representa el tipo de socket que es, ¿no? Si es un socket UDP, un socket TCP, y un tipo de protocolo que básicamente dice cuál es la implementación de ese tipo de socket que querés utilizar. Este dato no lo vamos a usar demasiado. De hecho, dicho sea de paso, nosotros les vamos a proveer a ustedes la implementación de un socket grapeado en C++, cosa de que no tengan que interfacear, pero es importante que lo vean, porque esto es como es cómo funciona, digamos, es importante entenderlo. Y bueno, o sea, en términos de la cursada, tranquilamente cualquiera de estos temas podría entrar en el final, así que viene bien de todas maneras. Discúlpame, una pregunta. Sí. ¿Vos habías dicho antes, igual que el protocolo dependía del socket, del tipo de socket? ¿O me confundí? Lo pude haber dicho en referencia a TCP y a UDP. Este protocolo que está acá no tiene que ver con eso. Si querés, hacé cuenta que siempre es 0. Bueno, en la materia no le vamos a dar tanta pelota a este parámetro que está acá. Al que sí le vamos a dar, a los que sí le vamos a dar son a estos dos, ¿no? Porque vamos a estar hablando de direcciones IPv4, estar hablando de sockets TCP. Ese es el protocolo, digamos, el Transmission Control Protocol. El protocolo de socket que vamos a utilizar. Este protocolo que está acá es como una implementación específica de TCP, ¿no? Hay varias implementaciones de TCP y vos podés elegir entre esas. No le vamos a dar pelota. Genial, gracias. Por favor. Después tenemos estas tres funciones que son bind, listen y accept, que las va a usar el servidor, ¿no? El servidor, ¿cuál es el flujo, no? Nosotros creamos un socket y bindeamos un socket a una address, ¿no? Esto de bandear un socket a una address es decirle, che, mirá, vas a escuchar en esta dirección IP y en este puerto. Por lo general, la dirección IP cuando estamos escuchando conexiones no importa, porque básicamente es la de la computadora. No es que no importa, es la de la misma computadora. Lo que sí importa es el puerto, ¿no? Nosotros tenemos que proveer cuál es ese address en el que vamos a estar escuchando. Y acá por un tema de punteros tenemos que decir cuál es el tamaño de esta estructura, ¿no? Porque esta es una estructura dinámica. Una vez que bindeamos un socket a un puerto, ¿no? Lo que hacíamos con Netcat, escuchamos en el puerto 1, 2, 3, 4, tenemos que
escuchar conexiones. Pasamos a el proceso de escucha de conexiones, ¿no? Decimos, este socket está listo para escuchar, backlog conexiones. Backlog lo que dice es cuántas conexiones, cuántas peticiones de conexiones podés tener a la vez, ¿no? Uno puede especificar un número entero, digamos. Si es negativo, entiendo que no tenés un límite. Esto es como una queue de conexiones. Antes de hacerla efectiva, se empiezan a encolar estas peticiones y el servidor va a ir aceptando una por una. Esto no implica que en el servidor pueden haber conectados hasta backlog cliente, ¿no? Pueden haber más. Lo que implica es que no puedo recibir esta cantidad de conexiones a la vez y aceptarlas todas. Y por último, en el servidor lo que vamos a ver es el accept, que es que una vez que yo envié el socket a un address y me puse a escuchar las conexiones, voy a estar escuchando o aceptando, mejor dicho, esas conexiones entrantes. Cuando yo acepto una conexión, lo que hago es devolver un nuevo socket que representa ese canal directo de comunicación con el cliente. Es decir, yo tengo el socket pasivo que acepta esa conexión y cuando se acepta esa conexión se devuelve otro socket que permite comunicarse con el cliente. Y no está muy claro de lo que estoy hablando, ahora lo vamos a ver en un esquema más animado que va a aclarar seguramente las cosas. Por otro lado, esta ya es una función propia del cliente, ¿no? Estas tres, si se quiere, bind, listen y accept, son funciones que utiliza el servidor para escuchar conexiones y el cliente para conectarse a un servidor utiliza la función connect. Lo que hace connect es agarrar una dirección IP y un puerto y conectar ese socket a esa dirección IP y ese puerto. Y por otro lado tenemos los métodos o las funciones de escritura y lectura, ¿no? Esto es lo típico de archivos, ¿no? Nosotros en archivos, ¿qué tenemos? Tenemos write y read. Y acá tenemos los análogos. Send sería write y receive sería read, ¿no? Yo en receive, ¿qué es lo que hago? Digo, quiero recibir en este file descriptor, en este buffer, esta cantidad de bytes. Y cuando voy a send, lo que digo es, quiero mandar por este file descriptor, este buffer, de este buffer, esta cantidad de bytes. Y por otro lado, por último, lo que tenemos es la API de cierre de la conexión, ¿no? Como cualquier recurso, ¿no? Como los archivos, siempre abrimos un archivo, después tenemos que cerrarlo, cuando pedimos memoria, después tenemos que liberarla. Lo mismo pasa con los sockets, digamos. Cuando pedimos un socket, lo que tenemos que hacer después de que lo utilizamos es cerrar el canal de comunicación y cerrar el socket en sí. Cerrar el canal de comunicación, ¿qué implica? ¿O qué significa, mejor dicho? Significa es que estamos diciendo al otro extremo que no vamos a ni enviar ni recibir más bytes. ¿No? Le estamos diciendo, che, mirá, cancelo esta parte del full duplex. Cancelo todo el full duplex. Y en ese caso es como que estoy diciendo, bueno, acá no va a haber más transmisión de datos. Es como un cierre pasivo que estamos haciendo la conexión. Un close directamente, lo que estamos diciendo es, che, al sistema operativo, liberame toda la memoria que reservaste para este socket TCP. Acá les voy a compartir, esto sí está subido a la página de la materia, una visual un poco más práctica, si se quiere, de lo que está pasando, ¿no? Pero tenemos dos computadoras acá, ¿no? Tenemos la computadora de Bob y la computadora de Alice. Alice es el cliente y Bob es el servidor. Cuando el servidor se quiere poner a escuchar conexiones, en este caso conexiones HTTP, lo que hace es una llamada a getAddressInfo, ¿no? Diciendo, no me importa cuál sea la dirección IP que me des, quiero escuchar en este puerto,
en este service name, en este caso, que es HTTP. Y getAddressInfo lo que hace es resolverle una dirección IP sobre la que puede escuchar puerto, ¿no? En este caso 157, bla, 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 el puerto 80. Bien. A ver, segundo. Está viendo acá, ¿no? Sí. Perfecto. El paso siguiente que hace el servidor es crear un socket. Con esta dirección IP y este puerto. A través de la syscall socket. Socket, al volver, lo que hace es devolver un file descriptor, ¿no? Crea justamente un socket. Cuando crea un socket, digo, se me está trabando la diapo, ahí está. Cuando crea un socket, lo que hace es crearlo como en un namespace, ¿no? Crea el file descriptor nada más. Nosotros tenemos que encargarnos de bindear este socket al puerto, ¿no? Es un proceso que hacemos a través de esta función bind. Y una vez que hacemos el bind, ya estamos en condiciones de llamar a listen. Y acá la queue que les comentaba. Esta queue es una queue que acepta hasta 5 conexiones en este caso. Insisto, esto no significa que puedo tener hasta 5 clientes conectados, sino que a lo sumo puedo tener 5 conexiones a la vez en vuelo, digamos. Eventualmente puedo tener más de 5 clientes, puedo tener N clientes dentro de mi servidor. Y acá el servidor se pone en modo aceptador, ¿no? Se pone a esperar. Esto es importante. Esta función accept se bloquea, digamos. Es como cuando estamos leyendo input desde la terminal. Se queda clavado hasta que metamos input. Bueno, accept hace lo mismo. Se queda clavado hasta que hay alguien del otro lado que se quiere conectar. Entra en juego la máquina del cliente. El cliente dice, che, me quiero conectar a bob.com, que está escuchando en HTTP, dame la dirección IP y el puerto. Resuelve la dirección IP, resuelve el puerto. ¿Qué hace Bob? Crea un socket y le dice al socket, che, mirá, conectate. Dirección IP y este puerto. Acá empieza el concepto, el proceso, perdón, de conexión, ¿no? Una vez que eso viaja a través de la red y llega a la máquina de Bob, se encola la conexión en esta queue que se armó en el server con listen. Y ahí es accept, la función que se desbloquea y devuelve un nuevo socket. Y este nuevo socket representa este canal bidireccional con la máquina de Alice, entre la máquina de Alice y Bob. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? ¿Algo que no esté claro? Profe, me generó una duda esto. Que Sí. bueno, quizás que se toca más adelante el tema, pero en este sentido, cualquiera podría entonces conectarse a este servidor. Y en ese caso no sería peligroso, o sea, no sería algo que el servidor tendría que controlar quién es el que se conecta y demás, o cómo se maneja eso. Bien, no, por defecto las direcciones IP no están expuestas necesariamente a Internet. Vos no es que levantás un server y ya lo tenés expuesto a Internet. Pero de tener expuesto un servidor a Internet, sí, es un tanto más... hay que tener cautela en términos de seguridad, ¿no? Porque tranquilamente te pueden empezar a enviar datos y te podrían crashear el sistema, ¿no? Abriendo conexiones TCP, tirándolas y demás. Sí, no es un tema trivial la seguridad. Lo que vamos a hacer en la materia es todo local a la computadora. Lo que vamos a emular como si estuviésemos conectándonos a través de Internet. Lo van a ver en otras materias como pasa la realidad, ¿no? Tiene muchos más bemoles que simplemente levantar sockets. Es una buena observación, sí, no es un proceso necesariamente seguro porque te estás exponiendo. Ok, perfecto. Gracias. A mí me quedó una duda.
No entiendo por qué el servidor usaría el get address info. O sea, ¿no se supone que él es el que se está abriendo su puerto, por así decirlo? No necesita de saber de una IP. Bien, perfecto. Es una buena pregunta. Info devuelve un set de direcciones IP sobre las que el servidor podría escuchar. En una máquina hay un detalle que es que vos podrías tener varias interfaces de red abiertas, ¿no? Podrías tener datos que estás recibiendo desde un cable Ethernet o podrías tener datos que estás recibiendo desde una dirección de Wi-Fi, tipo una conexión Wi-Fi. Entonces, eso seguramente puedan estar en otra red, no seguramente, pueden estar en otra red, e implica que tengas otra dirección IP. En todo caso, a vos lo que te importa es escuchar conexiones en el puerto 80. Al servidor no le interesa sobre cuál de esas interfaces IP va a escuchar. Lo único que le importa es que puede recibir conexiones en el puerto 80. Por eso, si ves la animación acá, lo que se pone es el any, ¿no? Como no me interesa cuál es la dirección IP que me das, me interesa que me des una dirección sobre la que pueda levantar un socket que escuche en el puerto 80. Ahí está más claro. Sí, sí, o sea, sí, y después también entendí que es para el socket, digamos, también. O sea, para el parámetro del socket. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos creás un socket, es como que está desasociado de alguna dirección. Y por eso lo que tenés que hacer, bind, ¿no? Bind justamente es este concepto de enlazar. Hace ese socket a esta dirección IP y este puerto, a este conjunto, si se quiere, de dirección IP y puerto. Pero vos cuando lo creás acá, no está enlazado. Es como un archivo más que tenés en la computadora, por así decirlo. Y profe, en ese Ok, genial. sentido, perdón, en ese sentido, o sea, la IP se asigna automáticamente, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que mandarle ningún parámetro a bind. Es como que ya sabe qué IP le va a asignar, como para no repetirla, supongo. Pero, o sea, vos vas a mandar a bind es alguna de las direcciones que te vuelve getAddressInfo. No sabes cuál es. O sea, lo que sabés es que si alguna funciona, perfecto. Ya está, ya voy a poder escuchar conexiones en el puerto 80 a través de esa dirección. No le interesa al proceso servidor saber cuál es necesariamente la IP. Insisto, por eso está el ENI en este punto, que indica como, bueno, no me interesa la interfaz IP que voy a utilizar. Una pregunta. ¿Se escucha? Sí, 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 Entonces, perfecto. ¿podría ser que haya un socket tipo un archivo que no hagas bind y sea útil igualmente? Porque en el caso que estamos viendo nosotros, si no hay bind, no nos es muy útil, pero por algo estará separado, ¿no? Pregunto. Claro, o sea, lo que pasa es que justamente, como vos podés bindearte a a distintos tipos de direcciones, lo que dije antes de que al proceso servidor no le importa, puede que sí le importe. Puede que vos tengas un filtro de cuál es la IP que querés, a la cual te querés bindear. Entonces, por eso de alguna manera se separa. No es que te es indistinto. En el contexto de la materia sí lo es, tipo, no le vamos a prestar tanta atención, pero en la realidad, digamos, está separado porque puede que al programador del servidor le interese sobre qué IP está escuchando este servidor, ¿no? ¿Por qué puede ser? Porque sobre una IP vos das más calidad de servicio que sobre otra, das una mejor conexión, etcétera, etcétera. Entonces, por eso separás el proceso de creación de socket del proceso de bind. Y hay otro tema, además, que no todos los sockets son de la misma naturaleza, ¿no? Algunos van a estar en modo pasivo y otros van a estar en modo activo, ¿no? El socket que yo creo a la izquierda, que es el socket del cliente,
yo lo creo de la misma manera en este punto, ¿no? Llamo a la syscall socket y eso me devuelve un file descriptor. Pero después lo que voy a hacer con ese socket, en el caso del cliente, es conectarme. Y en el caso del servidor es hacer un bind, un listen y un accept. Son procesos separados, digamos. No están abstractos a propósito. Entendido, muchas gracias. Por favor. Bueno, sigamos un toque más. Acá ya entra como el proceso, digamos, de comunicación, ¿no? De este canal bidireccional. Justamente acá están las flechitas yendo para un lado y para el otro. Los dos procesos pueden hacer send y receive extremo, ¿no? Pueden escribir y pueden leer del socket de manera indiscriminada, digamos. Está bien. Acá hay un punto que es casi por construcción, que es que receive y send no necesariamente escriben o leen la cantidad de bytes que yo les estoy pasando para escribir o para leer. Y eso es a propósito, digamos. Esperen que me adelanté. Como TCP está orientado a streams, yo lo que podría hacer es escribir parte del stream, ¿no? Tipo, escribo un par de bytes y me reservo la cantidad de bytes que escribí, ¿no? Digo, quería mandar 10 bytes y escribí 5, bueno, me restan 5 por enviar, pero en el medio puedo hacer otra cosa. Esa es la diferencia con la paquetización, ¿no? La paquetización implica o envías el paquete o no lo envías, digamos. Lo envías de un saque o no lo envías. En cambio, con los streams puede ser que vos quieras cortar en el medio un stream y procesar otra cosa. O que justamente lo estés procesando a medida que lo estás enviando por socket. Y por eso TCP está escrito de esa manera. Hay algunos bemoles en esto que estoy diciendo, lo van a ver en otra materia que es Introducción a los sistemas distribuidos, que va más en detalle a por qué TCP te puede rechazar una escritura o una lectura. Pero sepan que esto sucede y este fenómeno se llama, en el caso de receive, short read, ¿no? Leí menos de lo que esperaba, y en el caso de send se llama short write. Escribí menos de lo que esperaba escribir. Y acá, bueno, hay un pequeño ejemplo de enviando un string, digamos, el string hola. Esto entiéndanlo ustedes como justamente un stream de datos, ¿no? Acá lo que estamos enviando en la conexión son los bytes de este string, que en este caso, si estamos en C o en C++, por defecto van a ser los bytes de ASCII, digamos, y vamos a estar mandando estos 2 bytes a través de la conexión. Fíjense cómo acá se splitió en el medio, se splitió el mensaje. Esto puede ser por el ruteo, por alguna condición de la red y demás. Y recibí primero la parte de O y después la parte de la. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el servidor acá? Tiene que lupear sobre receive hasta recibir la cantidad de bytes que espere. En este caso, podemos decir que son 4 bytes, un byte por cada carácter, y ahí recibiría el mensaje entero. Si lupea hasta recibir los 4 bytes, ¿por qué tiene que lupear? Por los short reads, ¿no? Hasta que recibe 4 bytes, va a recibir el mensaje entero en el orden en el que lo mandó el cliente. Si no lupea y se queda, no sé, con los primeros 2 bytes, lo único que recibiría sería la H y la O, en ese orden. Insisto que esto no es un bug, es la implementación es así a propósito, si se quiere. Está hecha de esa manera para poder streamear, para hacer otras cosas en el medio. Acá hay también lo que se muestra es el fenómeno del short write, que es que cuando yo estoy tratando de enviar un stream, capaz el sistema operativo no me acepta enviar todo en ese socket. ¿Por qué? Puede ser por un control de congestión, puede ser porque el sistema operativo está haciendo algo en el medio, porque ese canal sobre el que estoy tratando de enviar ese buffer no tiene más memoria, entonces me rechaza y me dice, che, mirá, escribí menos. En este caso, por ejemplo, que quiero enviar hola y salió solo la H,
Bueno, send lo que me va a decir es que escribió un solo byte, ¿no? Y me restan 3 bytes por escribir. Entonces yo, si quiero insistir, si Alice quiere insistir, lo que hace es escribir estos 3 bytes siguientes. Hola, ¿no? Y acá vemos que se envían al canal la O y la L, y acá send me diría, che, enviaste 2 bytes. Si yo voy sumando, en total envié 3 bytes, y como el string tiene 4 bytes, me falta enviar 1. Y en este caso es la A. Justamente por eso tengo que estar loopeando acá hasta poder enviar todo. Y de esta manera, loopeando, lo que evitamos es estos fenómenos de short write y short read. Me quedan 2 mini diapos que se las voy a compartir acá rápidamente, y después hacemos un break. Endianness. Endianness lo vieron en la clase pasada. Es algo que tienen que contemplar al momento de escribir un protocolo de capa de aplicación, ¿no? En los TPs van a escribir protocolos y esos protocolos van a tener que contemplar endianness. Recuerden que el endianness es básicamente cómo interpretamos los tipos de datos que son shorts o longs, ¿no? Que representan 2 bytes o 4 bytes. El orden en el que se interpretan. Algunas máquinas son little endian, algunas máquinas son big endian. Por defecto, la red o IP tomó big endian como su default, ¿no? Como la forma de enviar los datos. Se asume en cualquier máquina que está expuesta a la red que los datos van a viajar en big endian. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando programamos un cliente o un servidor y queremos enviar datos o recibirlos? Contemplar esto. Entonces, al momento de enviar, si yo estoy enviando un dato que representa un entero de 2 bytes, ¿qué es lo que hago? Llamar a host to network short, que lo que hace es invertir el orden que está usando mi máquina al orden de la red, ¿no? Host to network, justamente. Agarra el orden o el endianness del host y lo convierte al endianness de la red, que es big endian. Si estoy en una máquina big endian, esta función es un no, no hace nada. Lo mismo host to network long, pero con 4 bytes, ¿no? Si yo estoy en una máquina big endian, no va a hacer nada. Si estoy en una máquina little endian, lo que va a hacer es agarrar ese entero que tiene una representación en little endian de 4 bytes y lo va a cambiar a su representación de big endian. O va a hacer el swap directamente. No tienen que hacer un byte shift, no tienen que hacer nada. Tienen que llamar a estas dos funciones. Y esto es en el caso de que estemos enviando, ¿no? Por eso host to network. Es decir, de mi máquina a la red. ¿Qué pasa de mi máquina a la red? Yo estoy enviando. Entonces, siempre que esté enviando y tenga data que sea sensible al endianness, uso estas dos funciones. Ahora, cuando recibo información y sé que es sensible a el endianness, lo que tengo que hacer es el proceso inverso, ¿no? Tengo que agarrar y decir, che, estos 2 bytes yo los voy a convertir del orden de red al orden de mi máquina, o estos 4 bytes los voy a convertir del orden de red al orden de mi máquina. ¿Cómo sé cuándo estoy recibiendo estas estructuras que tienen 2 bytes, 4 bytes, lo que sea? Bueno, depende del protocolo de aplicación. Ojo, el protocolo de aplicación no tiene que ver con TCP o con UDP. Tiene que ver con el protocolo que escriba el programa, ¿no? Un ejemplo de un protocolo de texto es HTTP, ¿no? Si ustedes hacen un request HTTP cuando ingresan a cualquier sitio, van a ver que hay un get a un índice y ese mensaje que viaja por la red ustedes lo pueden ver y lo pueden leer. Es humanamente legible. En cambio, tienen otro tipo de protocolos que son binarios. No sé, un ejemplo es Protobuf, que es un protocolo de buffers que usa Google. Están más orientados a estructuras de datos, ¿no? Yo estoy pensando en, acá te voy a mandar un string y después te voy a mandar, perdón, te mando un largo de un string y después te mando el string en sí, ¿no? Y ese largo del string defino. Es un entero de 8 bytes, es un entero de 8 bits, de 16 bits. Si es de 16 bits, tengo que contemplar el endianness, etc.
ambas partes se ponen de acuerdo sobre ese protocolo, ¿no? No es que el cliente y el servidor hablan lo que sea. Tienen que acordar sobre ese protocolo para poder comunicarse de alguna manera. Es como si hablaran el mismo idioma, ¿no? En cambio, si uno habla inglés y otro habla chino, bueno, por supuesto que no se van a entender en ningún punto, digamos. No se van a poder sincronizar. Bien. ¿Hasta acá alguna consulta? Yo tengo una duda, pero creo que es ver la implementación igual. ¿Cómo vos hablaste de para lupear, para evitar los short reads y write, puede ser? ¿Cómo yo Ujú. sé hasta cuándo termino de lupear? Porque vos lo que haces es definir, por ejemplo, ¿no? Si estás escribiendo, definís el tamaño de el buffer que querés enviar, ¿no? Ponele que querés enviar 10 bytes. Entonces tenés un buffer que tiene un largo de 10 bytes y send que dice cuántos bytes pudo enviar en cada vuelta del loop, ¿no? Bueno, puedo enviar 1, puedo enviar 3. Y vas haciendo la suma, digamos, vas haciendo la suma de cuántos bytes enviaste. ¿Hasta qué? Hasta que llegues a 10. En el medio lo que tenés que hacer es alguna lógica como para ir avanzando sobre ese buffer, como un puntero, digamos, que se va moviendo, para que no vuelvas a enviar los mismos datos, básicamente. Eso lo vamos a ver después de este mini intervalo que hacemos en una implementación que van a poder usar ustedes en los TPs. Así que ahí lo vamos a ver más en detalle. Buenísimo. ¿Tienen alguna otra duda? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Estos, los protocolos, solamente, por así decirlo, importa del server, ¿no? Del cliente no importa mucho tenerlo en cuenta, ¿o sí? Importa de los dos lados, sí, porque el protocolo, pensalo como que es el idioma en el que hablan las dos partes. Es básicamente cómo son los mensajes, qué es lo que viaja adentro, cómo es su estructura. Básicamente es fundamental que los dos entiendan el mismo protocolo. Si no, no van a poder comunicarse de manera efectiva. Claro, claro, entiendo. Entiendo, porque claro que las comunicaciones son bilaterales, entonces por eso tienen que tener el mismo protocolo los dos, Exacto, para que el cliente reciba y envíe, básicamente. Y bueno, y lo mismo para el CBO. exactamente. Dale, genial, gracias. Bien. Bueno, chicos, hacemos un mini intervalo tipo 10 minutos hasta 8 menos 10. ¿Les parece? Comparto pantalla. Ahí, bueno, confírmenme si se está viendo. Diría que sí. Sí, se ve. Perfecto. Buenísimo. Bueno, como les decía, la idea es que vayan leyendo de manera commit por commit. Y lo que hace el repositorio es justamente ir agregando commit a commit más implementaciones sobre este TDA socket, ¿no? En particular, lo que van a ver en el último commit es una implementación que ustedes pueden usar